Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, le habla el pastor José Ruiz de la Iglesia Nueva Jerusalén en la ciudad de Toronto, Canadá, a las 7 de la noche, como siempre, puntuales, aquí para anunciar las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Estamos contentos, estamos muy felices de estar aquí y ser un canal de bendiciones para todos los hermanos y amigos que nos ven a través de Facebook y también de YouTube y de otros medios. Hemos alcanzado muchas almas, nos llaman, nos felicitan y le damos gracias a Dios por todas estas cosas, porque vemos que el trabajo no es en vano. Estamos aquí como siempre dando gracias a Dios por la vida, la salud y una salvación tan grande. Queremos recordar como siempre que los domingos estamos a las 12 del día aquí, una vez más en la ciudad de Toronto, compartiendo este mensaje de salvación y de vida eterna. Llevamos algunas semanas abiertas las puertas y hemos tenido una respuesta muy satisfactoria y nos faltan algunos hermanos todavía, pero seguimos esperando y creemos en el Señor de que esto volverá a la normalidad. Mientras tanto, nosotros continuamos avanzando, no vamos a desmayar, no vamos a claudicar, siempre estamos en la brecha, atento, siempre proclamando la palabra del Señor. Así que tenemos dos cultos, como siempre, el domingo a las 12 del día y a las 1:30 tenemos el otro culto para tratar de alcanzar a aquellos hermanos que no pueden llegar a las 12 del día. Hay algunos que trabajan en la mañana y otros que trabajan en la noche. Ya me han dado una llamada y que piensan venir en el culto de las 1:30 de la tarde. Ayúdenos con esto. La puntualidad es muy importante. La puntualidad es muy importante para nosotros y queremos también recordar que no se olvide de ponerse la máscara. Tenemos aquí, aunque nosotros tenemos máscara, si acaso por esas cosas usted no tiene, nosotros le podemos dar una máscara para que se la ponga, pero recuerde que no puede andar en la calle, ni en el bus, ni en otro lugar sin máscara. Es mandatoria, acuérdese, les van a poner la multa, así que cumpliremos siempre con los requisitos y protocolos de la ley del Ministerio de Salud de las provincias de Ontario. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica antes de entregarle la parte a nuestra hermanita Sinforosa Martínez, que nos va a traer el consejo de la palabra del Señor. Salmo 24 en esta versión dice así de la siguiente manera: ¿qué habría sido de nosotros si el Señor no hubiera estado a nuestro lado? Que lo repita Israel ahora. Cuando todos se levantaron para atacarnos, ¿qué habría sido de nosotros si el Señor no hubiera estado a nuestro lado? Nuestros enemigos nos habían tragado vivos cuando ardían de ira contra nosotros. Habrían arrasado con nosotros. Como un río desbordado, arrastra con todo a su paso. Las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros. Bendito sea el Señor, que no permitió que nos destrozaran como presa entre sus dientes. Fuimos como pájaros que escaparon de una red de cazador. La red se rompió y pudimos escapar. Nuestra ayuda vino del Señor, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Antes de entregarle, quiero recordar otra cosa que se me estaba pasando por alto. Todos los días habíamos hecho un compromiso con el Señor de tener una oración diaria en la hora más conveniente para usted. Si trabaja en el día, lo podía hacer en la noche, en la madrugada, al amanecer. Si trabaja en la mañana, lo puede hacer en la tarde. Y si trabaja en la tarde, lo podría hacer en la mañana. Una hora diaria. Recuerde, por todas estas necesidades, la iglesia tiene que estar clamando. La iglesia es usted y yo. Esa es la iglesia. Así que tenemos siempre ese clamor delante del Señor por todas estas necesidades.
por su familia, por sus hijos, el esposo, la esposa. Vamos a orar por las naciones. Recuerde, la juventud, la familia. Hay muchísimas cosas por qué orar. Así que recuerde, una hora diaria. Dios me lo bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. Les enviamos un saludo. Le amamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero esta noche compartir un corto pensamiento y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 39. Amén. Que este versículo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Te damos gracias, Padre, por este momento. Gracias por tu fidelidad, Jehová de los ejércitos, porque estamos un día más aquí, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos sostiene, oh Jehová de los ejércitos. Es tu fuerza, poderoso Dios. Ahora yo te ruego, Espíritu Santo, que tú seas, Señor, oh Dios, impregnando, escribiendo en nuestro corazón, Señor, tu palabra, oh Jehová. Dice tu palabra, Señor, que ella no regresa vacía, que haga, Señor, a lo que tú le enviaste, Padre, en nuestras vidas, oh Dios del cielo, y que tu reino se siga engrandeciendo, Señor, y tu nombre sea glorificado en medio de todas las naciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es un versículo donde Jesús mismo, cuando le habla a sus discípulos y al pueblo de Israel, les aconseja que por dos razones debemos escudriñar su palabra. Y aunque sabemos que cuando Jesús vino a la tierra, dice Juan 1:11, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero aunque a Jesús no lo quiso su pueblo, Jesús traía una misión y era salvar al mundo. Y por eso Él vino a morir por usted y por mí. Entonces Jesús nos aconseja que escudriñemos las Escrituras. Y escudriñar es buscar, es examinar, es averiguar. En la palabra de Dios, ¿cómo dice Él? Vamos a tener esa vida eterna. Y esa vida eterna nos lo dice Él clarito ahí en el libro también de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, cuando nosotros conocemos al Padre, tenemos esa vida eterna. Aparentemente en el mundo hay entre 5 y 10 religiones de las más principales. Pero para mí que hay más, y hay muchos dioses también, según dice Cantares 5:10. Vamos a leer el capítulo 5, el versículo 10 al 16. Y dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol,
fundada sobre las basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Dios. Y en esta palabra es imposible que se pueda describir a un hombre. Muchos dicen que era Salomón y entre una y la Sulamita, pero difícilmente hay un hombre que pueda tener toda esta clase de características. Y el único que tiene estas características es el anciano de días, por el cual los años no pasan por él, porque su reino es eterno por los siglos de los siglos. Entonces dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Para mí hay muchos dioses. Quiere decir que hay aproximadamente 10,000 dioses. Ahí probablemente puedan haber 10,000 señores, puedan haber probablemente 10,000 reyes, pero todos ellos son minúsculos. Pues dice Salmo 136:2, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Y en el versículo 3 nos dice, alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Ahí en Apocalipsis también nos dice, en el capítulo 19, versículo 16, y dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiere decir que si nosotros tenemos esa vida eterna, hemos olido esas aromáticas especies, hemos olido ese olor fragante que solo Él puede tener, hemos probado ese paladar dulcísimo. Todo Él es majestuoso, todo Él es poderoso, no hay nadie que se pueda comparar a Él. Y dice aquí que Él es codiciable. Pero nosotros como su pueblo codiciamos esa hermosura de nuestro Padre, anhelamos llenarnos de Él. Dice la palabra de Dios que Él es la substancia, es la plenitud que todo lo llena. Y dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero si tenemos todo y no tenemos a Jesús en nuestro corazón, no tenemos nada. Allá nos habla Pablo, un hombre, un ejemplo, que tuvo toda clase de poder que nosotros podemos imaginar. Fue intelectual, fue un hombre que fue lleno de una sabiduría que todos admiran. Sin embargo, es aquel que dice que todo eso lo toma por basura. Y es este hombre el que deja escrito, que el Espíritu Santo usa para escribir allá en Romanos 8:35. Vamos a leer del 35 al 39. Y él dice, él probó esta dulzura del Padre, de esta vida eterna, y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice él, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando nosotros tenemos esa vida eterna, tenemos al Padre morando en nuestro corazón, podemos entender lo que escribió Habacuc allá en 3:17, cuando dice, aunque la higuera no florezca
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales. Él dice, con todo. Y esto con todo, yo creo que entra cuando, a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones, a pesar de las enfermedades, con todo, dice él, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y este gozaré que él habla es de estar feliz, es de estar alegre, es de danzar en la presencia de Dios, es de estar con regocijo. Porque aunque todo marche mal, nosotros debemos estar felices. Y eso es tener la vida eterna. Y es ser bienaventurado. Pues Jehová es el Señor, es nuestra fortaleza. Él es el que hace nuestros pies como de ciervas en las alturas. Y es el que nos hace andar a pesar de toda clase de obstáculos que podamos encontrar. La vida eterna, nosotros vamos a encontrarla y nos la va a explicar la palabra de Dios, que es el Padre mismo en nosotros. Es ese Padre celestial el que cuida de nosotros cada día. Es descansar en la presencia de Dios. Y entonces es cuando moramos en la sombra de ese Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, del Dios incomparable, de aquel Dios sublime. Y el que tiene la vida eterna confiará en que su Padre jamás lo va a abandonar, pues Él le librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerá el terror nocturno, ni a esa saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y podrán caer a su lado 1000 y a su otro lado 10,000, pero estará seguro de que a Él no llegará. ¿Por qué? Porque con Él está Jehová, que es su esperanza. Entonces, el que tiene la vida eterna le ha de poner por su habitación al Altísimo. Y no correrá de aquí y de allá, sino esperará callado en la presencia de Dios. Sabrá que el Dios Todopoderoso le ayudará. Y entonces no le sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada, pues su Dios Todopoderoso mandará ángeles cerca de él para que le guarden de todos sus caminos, y en sus manos lo llevará, para que su pie, dice, no tropiece en piedra. Y también, y no solo eso, sino que le dará poder y autoridad para deshacer toda obra de maldad, porque ha conocido a ese Dios todopoderoso, porque ha creído en lo que la palabra de Dios habla de nuestro Dios. Entonces, cuando le clame a su Padre, Él le va a responder. Y aún en la angustia, en la aflicción, en la soledad, Él estará ahí. Él es el único que acompaña en esos momentos difíciles de nuestras vidas. Él es el que está ahí. Y entonces Él es el que va a librarlo y levantará su cabeza y lo saciará de larga vida. Y ese Dios todopoderoso mostrará su salvación. Escudriñar la palabra de Dios es que nosotros nos enriquezcamos de lo que habla de nuestro Dios. En sí es lo que es, estudia la teología de lo sobrenatural, el carácter de Cristo, su poder, su magnitud. Y nosotros como pueblo de Dios, eso debemos cimentarlo en nuestro corazón. ¿Quién es nuestro Dios? Para que no seamos como esa hoja, dice, que va por que el viento lo lleva de un lado a otro. Cuando Cristo, cuando el Dios Todopoderoso está en nuestro corazón, difícilmente nos vamos a mover. Pase lo que pase, vamos a confiar que todo está en sus manos, que Él tiene poder para resolver lo que sea. Para Él no hay nada imposible.
Debemos leer la palabra de Dios para aprender sobre su fidelidad, para aprender de su reino eterno, para conocer cuáles son sus promesas sobre nuestras vidas, para profundizar en su amor que es infinito hacia nosotros. Y todo esto nos va a servir para permanecer firmes a pesar de las pruebas. Y lo dice Santiago capítulo 1, versículo 2, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice: pero más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el deseo de Dios para nosotros. La palabra de Dios nos hará crecer, nos hará buscar, anhelar, y nuestra fe será ensanchada, porque no vamos a temerle a nada. Últimamente yo veo que 2 meses atrás, estábamos como más pegados a la Biblia, a orar, a versículos, pero ya cuando vimos que ya como que el temor se está yendo, empezamos nuevamente a olvidarnos de buscar de Dios. Lastimosamente la humanidad solo en problemas busca a Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios nos está llamando y que le oigamos y vengamos a Él, que hoy es el tiempo. Porque si no venimos al tiempo que Él nos llama, cuando nosotros tengamos necesidad, Él tampoco nos oirá. En su casa, si usted no puede salir, está en su casa, lea la palabra de Dios, pídale al Espíritu Santo que Él sea el que le explique a usted lo que está en la palabra de Dios. Muchas veces nos gusta comer carne y la carne tipifica espiritualmente revelación y es bueno tener revelación. Pero dice la palabra de Dios cuando Jesús le dice a sus discípulos: ¿saben qué? Solo voy a hablar esto porque lo demás ustedes no lo van a poder sobrellevar. A veces buscamos demasiada revelación y nos olvidamos que también comer arroz y frijoles es sustento para nosotros. Y aprender de ese Dios todopoderoso día a día en nuestra vida es necesario. Muchas veces creemos que conocemos a nuestro Dios, pero sin embargo, cuando nuestra fe es probada y es preciso ahí que nosotros pasemos aflicciones, enfermedades, donde solo Dios nos puede ayudar, ahí es cuando realmente nosotros vamos a ser probados si conocemos a ese Dios verdadero. Y es por eso que su palabra dice que el justo por su fe va a vivir. Y esa fe es en Jesús, y esa fe es en el Padre nuestro, aquel que nos cuida, que nos guarda día y noche, el que nunca duerme. De Él es que tenemos que tener hambre y sed y ser saciados de Él. También Jesús nos aconseja a que escudriñemos la palabra de Dios porque dice que ella habla del testimonio de Jesús. Y lo dice en el libro de Juan 3:33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, que es a Jesús al que envió, las palabras de Dios habla. Y Jesús es el único que descendió del cielo. Lo dice Juan 4:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Pero él dice, pero nadie recibe
su testimonio. Testimonio de Jesús fue hablar del reino de los cielos, porque solo Él ha venido de allá y quiso traer ese reino de los cielos a la tierra. Y por eso en la oración Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero en nuestra vida es de reconocer que Él es nuestro Padre. Y dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos, aquí en la tierra. Porque Él vio que la voluntad de Dios allá en los cielos es buena. Y esa misma voluntad quiere que sea hecha también aquí en la tierra. Juan 3:13 también nos dice: pues nadie subió al cielo, sino el único que descendió del cielo, el Hijo de Dios que está en el cielo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros creemos en el testimonio de Jesús, nosotros ya tenemos vida eterna. Porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice: el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice su palabra que la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Creer en el testimonio de Dios es amar la luz, porque Jesús es la luz. Y su palabra nos enseña sobre el carácter de Jesús. Entonces, que nuestro anhelo, que nuestra manera de pensar al leer su palabra sea para tener esa necesidad de cómo parecernos a Jesús. Y entonces nos esforzaremos a practicar la verdad que únicamente viene de la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y si tenemos comunión con Jesús, que es la luz, Él nos limpia con su sangre de toda maldad, dice su palabra. Y cuando creemos en esa sangre, valoramos el sacrificio de Jesús. Y su palabra nos lo relata allá en Isaías 53, que muchos lo tenemos de memoria, pero realmente nos olvidamos cuando nosotros no queremos practicar su palabra, nosotros olvidamos el sacrificio de Jesús. Y dice Isaías 53, del 3 en adelante: esto fue lo que Él vino a sufrir aquí a la tierra. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado.
Pero dice, pero su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque Jesús nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús fue y es la expiación perfecta, y fue por nuestros pecados. El justo, el santo, el perfecto, el que vino de los cielos a la tierra y lo hizo por amor a usted y a mí. Por esa humanidad que Él crió, por aquella semejanza que nos dio, porque usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Él, y por amor a nosotros Él vino. No le importó a Él ser Dios. Jesús vivía feliz en los cielos. Sin embargo, Él vino a humillarse, pero el Padre lo exaltó y será exaltado por los siglos. Y lo dice Filipenses 2, del 6 al 11. Y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Su palabra también nos dice, y lo que anhela Jesús y el Padre es que nosotros tengamos ese mismo sentir que Él tuvo. Nadie ha puesto más, y Él lo dijo, que ponga su vida por otro. No hay otro ejemplo mayor que el de Jesús, que Él siendo Rey de Reyes, el Dios de la creación de todo lo que nosotros podemos ver, el que le da oxígeno a usted, el que le da vida cada día, Él se despojó de todo ese su poderío, de toda su grandeza, y vino y se humilló. Y lo que Él anhela en nosotros es que nosotros también tengamos ese sentir. Y lo dice Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor en Cristo, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable en Cristo, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, y nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Creer en el sacrificio de Jesús es tener el mismo sentir que Él tuvo hacia nosotros. Jesús
el único que tiene ese afecto entrañable. Él es la esencia de la misericordia. Jesús es el único que completó el gozo del Padre, dando su vida en la cruz por nosotros. Fue Jesús quien nos reconcilió con el Padre. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, los evangelios, nos relata del nacimiento de Jesús, de su crecimiento. Y Jesús no vivió entre riquezas. Desde que Él nació humildemente. Pero gracias a Jesús, hoy nosotros tenemos vida eterna. Él fue que dio a conocer al Padre, porque dijo, el que cree en mí, cree en el Padre, y el que cree en el Padre, cree en mí. Y gracias a Jesús, hoy podemos acercarnos al trono de esa gracia. Y confiadamente sabemos que vamos a hallar ese socorro. Antes nadie se podía acercar al trono. Pero gracias a Jesús, hoy podemos llamarle Padre nuestro. Cuando nosotros leamos y estudiemos su palabra, pidámosle a Dios que nos enseñe a ser humildes, a tener ese corazón sencillo y humilde que Él dijo, un corazón que Él lo acepte, que traigamos realmente nuestro corazón como ofrenda a Dios. Pero solo Él lo puede, y en su palabra está escrito todo. Si nosotros vamos y leemos el libro de los profetas mayores y los menores, vamos a encontrar y vamos a aprender cómo a no ser rebeldes. Y aunque la palabra parezca dura, pero es penicilina para nosotros, para nuestra alma. Cuando nosotros leemos esos libros podemos ver la rebelión de Israel. Dios no nos quiere entregar a nuestros enemigos. Somos nosotros quienes decidimos entregarnos, porque Dios no nos va a aceptar, como Él dice en su palabra, inmundos. Por Jesús nos santificamos, pero si nosotros obedecemos lo que leemos en su palabra, pero si no, es en vano lo que nosotros hacemos. El deseo de Dios es que conozcamos no solo de su poder, sino de su sencillez a pesar de su poderío. Y dice en Colosenses 2:9, la voluntad de Él es que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y andemos como es digno de nuestro Dios, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalezcámonos con su poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y ánimo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Cada vez que nos sentemos a leer la palabra de Dios, anhelemos que seamos guiados por el Espíritu Santo, que no seamos nosotros guiados por la adivinación de nuestro corazón. Que venga Él y circuncide nuestros oídos para escuchar su voz. Que venga Él y lave nuestros ojos para poder beber de esa agua viva. Que nunca más nosotros tengamos sed, que nunca más tengamos hambre de todas las cosas que se dan en el mundo. Es muy bueno leer libros,
Pero sabe que la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente para llenarlo de lo que usted necesita. Si nuestro anhelo es enriquecernos de Jesús, será suficiente para nosotros. Y Él, a su tiempo, nos llenará de ese conocimiento que solo en Él está, de esa sabiduría que solo Él puede dar. Y Él quiere que nosotros crezcamos cada día, espiritualmente, físicamente. Hoy, quizá, le decía al principio, no le traje ninguna revelación. Y quizá diga es algo que yo ya sabía y gloria a Dios. Pero a mí me enseñó que no solo busque revelación. Hay más allá de una revelación. Y es no el solo ser llamado cristiano, sino el desear ser discípulos de Jesús. Y es entender que ser discípulo de Jesús va a costar. Y es entender que ser discípulo de Jesús es parecernos a Él. Por eso es que cuando Jesús andaba con sus discípulos, los confundían. ¿Por qué? Porque vestían igual, hablaban igual, caminaban igual. Y si nosotros somos embajadores de Cristo, debemos parecernos a Jesús. Nosotros somos los testigos de Jesús ahora aquí en la tierra. Somos las cartas abiertas que todo el mundo va a ver en nosotros. Pero no puedo confesar con mis labios que soy cristiano y mis obras son de las tinieblas. La palabra de Dios es la que nos va a enderezar. Y lo dice en el libro de Timoteo, es la que nos va a redarguir, nos va a enseñar. Anhelemos leer su palabra, pero para crecer en fe, pero para que se ensanche el carácter de Jesús en nosotros, porque en nosotros no hay poder para hacerlo. Solo es el poder del Espíritu Santo el que nos ayudará a sujetarnos a ese hombre fuerte que existe entre nosotros, a matar a ese oso y a ese león que vive dentro de nosotros, que muchas veces quiere salir para matar, para devorar a su prójimo. Es la palabra de Dios la que va a escudriñar nuestro corazón y nos va a hacer entender que vamos por camino torcido. Es la palabra de Dios la que nos va a hacer fructificar para que toda la obra que nosotros hagamos glorifiquemos 100% al único que tiene solo la gloria, que es Jesús. Si usted no tiene deseos de leer la palabra de Dios, vamos a hacer una oración juntos, porque es una obra que no es de la tierra. Orar y leer la palabra es una dádiva del cielo y solo puede ser dada por Él. Y vamos a orar juntos para que nosotros tengamos hambre y sed de Él, de esa justicia, de esa verdad, de esa misericordia que solo mana de Jesús. Te alabamos, poderoso Dios. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Oh Padre, de poder juntamente con mis hermanos, Señor, para que tu visión sea puesta en nosotros, oh Dios, para que tus pensamientos sean afirmados en nosotros, oh Jehová, porque tú dijiste, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Oh Señor, queremos esta noche, Padre, que tú seas mostrándonos tus caminos. Oh Señor amado, que esa rebeldía sea atada, Jehová de los ejércitos, y que tú la destruyas, poderoso de Israel. Ser esas ovejas del buen pastor, poderoso de Israel, porque tú sabes dar del buen pasto, Señor amado. Tú eres el que pastorea las ovejas, oh Dios. Tú eres el que lleva, Señor, a esa tierra fértil a tus ovejas para que beban de ese manantial, para que coman de ese pasto, Señor, que no les hará daño. Oh Jehová de los ejércitos, el tiempo, Señor, oh Dios, que se aproxima es peligroso.
Oh Señor, aparentemente se ha ido el peligro, aparentemente hay paz, hay tranquilidad, pero tu palabra dice que cuando digan paz, paz, vendrá una repentina, Señor. Oh Dios del cielo, tu juicio está cerca, poderoso Dios. Pero te suplicamos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros. Que perdones, Señor, las veces, Padre, que solo hemos sido oidores olvidadizos. Pero tú dices en tu palabra que quieres que seamos hacedores de tu palabra. Oh Señor amado, guarda la vida, Padre, de tus maestros, guarda la vida de tus pastores, guarda la vida de tus evangelistas, Señor amado. Oh Dios del cielo, porque el anticristo ya está, Señor, y lo dice en tu palabra, Padre, que todo aquel que predica, Señor, lo contrario a tu palabra, es anticristo, poderoso de Israel. Líbranos, Señor, de toda mala doctrina, Señor, doctrina errónea, Padre, que no está en tu palabra. Oh Señor, que aprendamos a profundizar en tu palabra, Dios, pero no para hacernos sabios en nuestra propia prudencia, Señor, sino para hacernos sabios en ti, temerosos de ti. Caiga sobre nosotros espíritu de temor reverente, Jehová. Oh Dios del cielo, que por eso se llaman sagradas escrituras. Fue, oh Dios, inspirada por ti, por el Espíritu Santo, Dios. Todo lo que ella dice es verdad. Y tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y todo lo que está escrito, Señor, se ha de cumplir. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta el final, que sin ti no somos nada. Yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Sea bendito tu nombre desde ahora y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Sinforosa en la exposición de la palabra del Señor. Amén. Y queremos en esta tarde, antes de despedir y de darle gracias a Dios, queremos orar por Mario González. Nos está afectado de salud, es el hijo de la hermana María González. Y también por Adolfo Salgado, unos hermanos de México me escribieron en estos días y me pidieron que ore por su esposa. Su esposa también se encuentra afectada de salud. Vamos a orar, hermano, allá donde tú estás sentado, sentadita. Los hermanos en el lugar que nos están observando y han escuchado este precioso pensamiento de la palabra del Señor, ayúdenme con estos hermanos que están afectados de salud. Altísimo Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, aquí, Señor, y te ponemos a Mario González, Padre. No sabemos la situación, no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la enfermedad? No sabemos, lo único que sabemos es que está enfermo. Visitas, Señora Mario, en el nombre de Jesucristo, allá en su casa, donde esté, Señor, y ponga su mano de salud, ponga su mano de sanidad sobre ese cuerpo, sobre ese lugar que está afectado, en el nombre de Jesús. Creando, Señor, tejidos nuevos, Señor, en el nombre de Jesús, y todo dolor se irá de ese cuerpo. Con la autoridad que nos concedes como ministro de tu palabra, lo declaramos un hecho. También Adolfo Salgado, Señor, nos llamó y pidió oración por su esposa Concepción, Señor. Tenga misericordia, Señor. Allá donde están, Señor, lanzamos la palabra de Dios. Y dice que no retorna vacía, porque traerá buenas noticias, traerá noticias de aliento, excelente, Señor, en el nombre de Jesús. Y vamos a escuchar nosotros los testimonios de los milagros que tú haces, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, mi Señor. Llévanos en paz
a nuestros hogares y bendice a los hermanos que están viendo este programa. Cada uno. Si alguien está enfermo, sana su dolencia. En el nombre de Jesús. Levanta, Señor, al caído. Dale fuerza al que no tiene fuerza, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén.